Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Los políticos se preparan para las elecciones intermedias este año, pero ¿cuáles son los temas propuestos tanto de demócratas como de republicanos? Algunos republicanos en el Senado están abiertos a revisar la ley de recuento electoral. Algunos la consideran una alternativa aceptable a las iniciativas demócratas en materia del voto. Aunque los crímenes disminuyeron en Los Ángeles durante la pandemia, hubo un aumento más llamativo de otros delitos en los últimos 2 años. La Guardia Nacional está siendo desplegada en los hospitales de Oregón para hacer frente a la Omicron. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y comenzando con el primer aniversario del presidente Biden en el poder, los políticos se están centrando en sus agendas de mitad de mandato. Demos un vistazo a los temas a los que se enfocan ahora tanto demócratas como republicanos. El presidente Biden inició el jueves su segundo año de mandato con un nuevo enfoque: hacer sentir a los cansados estadounidenses que están mejor bajo su liderazgo. A pesar de todos los progresos que logramos, sabemos que todavía son tiempos muy difíciles para los estadounidenses. Después de 2 años, la COVID-19 agotó a la gente y la inflación está acabando con el bolsillo de las personas, pero también tenemos respuestas para eso. Un año después de asumir el cargo, el índice de aprobación promedio de Biden es tan solo del 42%, un 11% menos, según 538. La caída de su aprobación podría ser un problema para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato. Ahora parece que Biden está planeando pasar menos tiempo elaborando legislaciones y más tiempo hablando directamente a los estadounidenses. Él dice que los demócratas tienen que ofrecer un contraste más claro con los republicanos de cara al futuro. Hemos propuesto respuestas a los retos a los que nos enfrentamos. Esa es la diferencia entre nosotros y el Partido Republicano. Sabemos para qué estamos, pero háganse la pregunta. El otro día estuve pensando en esto. ¿Para qué están los republicanos? Según una reciente encuesta de Reuters Ipsos, el tema número 1 que los estadounidenses quieren que Biden aborde es la economía. Y parece que los republicanos también están convirtiendo el manejo de la economía por parte de Biden en uno de sus temas de mitad de periodo. Si miramos el resultado, tenemos una economía que está dañada. Otros temas republicanos de mitad de mandato son la caótica salida de Afganistán, las crisis fronteriza y energética y la inflación. Ahora estamos en el nivel más alto de inflación de los últimos 40 años en Estados Unidos. La gente está pagando más por la gasolina, por los productos de alimentación y como resultado tuvo que cambiar la forma de comprar, la forma de comer, la forma de conducir. Los republicanos dicen que Biden se movió demasiado a la izquierda. Esta administración ha sido un fracaso y creo que la única manera de que puedan arreglar y remediar eso es dejar de escuchar a la extrema izquierda, alejarse de la agenda radical que está impulsando su proceso de toma de decisiones y llegar al centro. Los republicanos solo necesitan cambiar un puñado de escaños en la Cámara y uno en el Senado para convertirse en el partido mayoritario. El presidente Biden aclara su posición sobre una posible invasión rusa a Ucrania. Ha estado recibiendo críticas por sugerir ayer que una incursión menor de Rusia provocaría una respuesta menor por parte de Estados Unidos. Aquí le tenemos sus últimas declaraciones al respecto. El presidente Biden reaccionó el jueves a las críticas sobre sus comentarios en la conferencia de prensa realizada el miércoles. Reiteró que Rusia pagará un alto precio si decide invadir Ucrania. Si cualquier unidad rusa reunida se mueve a través de la frontera ucraniana, eso es una invasión. Pero se enfrentará a una respuesta económica severa y coordinada que he discutido en detalle con nuestros aliados y que he expuesto muy claramente al presidente Putin. Biden señaló que Rusia también puede utilizar acciones militares encubiertas como tácticas paramilitares y los llamados ataques en la zona gris. Señala que Estados Unidos tiene que estar preparado para responder a estos también. Este es el comentario del miércoles que ha suscitado críticas. Rusia tendrá que rendir cuentas si invade y todo dependerá de lo que haga. Una cosa es que sea una incursión menor y acabemos teniendo que pelearnos sobre qué hacer y qué no hacer, etc. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas reunidas en la frontera, va a ser un desastre para Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuiteó el jueves:
Queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores ni naciones pequeñas, al igual que no hay bajas menores y poco dolor por la pérdida de seres queridos. Un funcionario ucraniano dijo a CNN que está sorprendido por las declaraciones de Biden y el ministro de Asuntos Exteriores del país también se pronunció al respecto. No se puede ser ni medio invadido ni medio agresivo. La agresión está o no está. Podemos decir como hecho concreto que la agresión de la Federación Rusa contra el Estado de Ucrania se lleva a cabo desde 2014. Los republicanos también criticaron las declaraciones de Biden. Ayer, en la televisión en directo, el presidente Biden telegrafió pasividad y debilidad, exactamente cuando nuestros aliados menos se lo pueden permitir. Pero no todos están de acuerdo. El secretario general de la OTAN defendió a Biden diciendo que sus comentarios no son una luz verde para que Rusia invada Ucrania. Él señala que Estados Unidos transmitió un mensaje muy claro desde que comenzó la expansión militar. La ley de recuento electoral determina quién se convierte en presidente y ahora algunos republicanos del Senado están abiertos a cambiarla. Esto se ha visto como una alternativa aceptable a las propuestas de ley electoral como la ley de derecho al voto de John Lewis. Mitch McConnell y otros republicanos del Senado están abiertos a revisar la ley de recuento electoral aprobada en el siglo XIX. Según NPR, la ley ha sido descrita como extremadamente compleja, arcaica y casi incomprensible. Según la ley, el colegio electoral se reúne en cada estado de Estados Unidos y emite sus votos para elegir al presidente, y la ley permite a los miembros del Congreso objetar los votos de los electores. Esto puede prolongar el proceso de recuento. La apertura de los republicanos a la revisión se produce después que se vieran frustrados los esfuerzos de los demócratas por cambiar la ley electoral. Los republicanos usaron filibusterismo tanto en la ley de derecho al voto John Lewis como en la ley de la libertad del voto. Esas leyes corrieron la misma suerte que todas las demás iniciativas demócratas sobre el voto. Los demócratas entonces intentaron deshacerse del filibusterismo por mayoría simple, pero los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema votaron en contra de esa medida junto con todos los republicanos. Después que fracasaran los esfuerzos de los demócratas para cambiar la ley de voto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tuiteó: "Los demócratas del Senado seguirán luchando hasta que se proteja el derecho al voto de todos los estadounidenses". Dado que los republicanos se oponen a las iniciativas lideradas por los demócratas, lo que parece ser la única posibilidad de una reforma electoral bipartidista es cambiar la ley de recuento electoral, que controla cómo el Congreso trata las disputas de las elecciones presidenciales. La ley fue aprobada después de la crisis electoral de 1876. Fue entonces cuando los estados enviaron a Washington listas de electores que competían entre sí. Entonces la ley estableció las directrices básicas para los procedimientos de recuento y dijo que los estados tienen que manejar las disputas electorales por su cuenta. La forma en que se hará la revisión aún se está negociando, y aunque algunos republicanos expresaron su voluntad de revisarla, solo unos pocos se comprometieron plenamente con el plan. La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a rechazar intervenir en una demanda contra la prohibición del aborto en Texas. La ley entró en vigor en septiembre y prohíbe los abortos después de que se detecta el latido del corazón, lo que suele ocurrir en torno a las 6 semanas de embarazo, a menos que exista una emergencia médica. El mismo día en que la ley entró en vigor, la Corte Suprema rechazó un intento de bloquear la medida en una sentencia de 5-4. Un prestador de servicios de aborto argumentó que la ley viola la decisión de Roe vs. Wade de 1973 y la decisión de Planned Parenthood contra Casey de 1992. La última decisión de la Corte Suprema permite que la prohibición del aborto siga en vigor mientras continúa la acción legal. El caso pasa ahora a la Corte Suprema de Texas. En la actualidad no hay plazo para que la Corte de Texas se ocupe del caso. Y por otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que firmaría una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El proyecto de ley sobrevivió a una votación del comité el 19 de enero. Podría marcar un punto de inflexión en los esfuerzos pro vida en Florida. Las prohibiciones del aborto fracasaron a lo largo de los años en Florida y algunas nunca han salido del comité. La promotora del proyecto de ley dice que el aborto debe limitarse debido a los avances médicos desde la decisión Roe vs. Wade de 1973. También dice que el proyecto de ley no puede ser llamado una prohibición del aborto, porque todavía permite el aborto hasta las 15 semanas.
La ley actual permite abortar hasta las primeras 24 semanas de embarazo. El proyecto de ley de Florida se asemeja mucho a una ley de Mississippi sobre la que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos en diciembre. Los jueces esperan tener un fallo para la primavera. El resultado podría afectar el éxito de la ley de Florida. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre el empeoramiento del servicio de las ambulancias para urgencias. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, declaró que aunque algunos delitos bajaron durante la pandemia, eso no fue el caso para los homicidios y el robo de autos. Tenemos más información. Obviamente, el número más llamativo aquí es un aumento de 2 años del 94% de los homicidios y el aumento de los robos de autos del 59%. El sheriff discutió una serie de temas, incluyendo el crimen, la violencia en las cárceles y la escasez de personal durante su revisión de las estadísticas del condado 2021 el miércoles. En general se puede ver que algunos crímenes bajaron. Mucho de esto aún está relacionado con la pandemia. Obviamente se trata de patrones sociales, comportamientos, gente en casa, negocios cerrados. Se interrumpió una gran cantidad de ciclos de la delincuencia y las oportunidades para el crimen. De acuerdo con el comunicado de prensa del sheriff, el porcentaje de reclusos que sufren de enfermedades mentales diagnosticadas es de hasta el 36%, y la falta de personal debido a los recortes presupuestarios ha impactado en la violencia en las cárceles. Villanueva dijo que a partir del 1 de febrero se empezarán a utilizar 50 cámaras corporales dentro de la cárcel, esto como parte de un programa piloto. Agregó que desde el 2018 un total de 949 miembros del personal han sido disciplinados y 132 han sido dados de baja por faltas como uso de alcohol, declaraciones falsas y fuerza excesiva. Los trabajadores sanitarios de California afirman que las esperas para trasladar a los pacientes de las ambulancias a las urgencias de los hospitales duran horas y la situación empeoró cada vez más en los últimos 2 años. Los trabajadores sanitarios de emergencias y los primeros socorristas dieron su testimonio sobre los largos tiempos de espera que experimentan para que un hospital reciba a un paciente en una sala de urgencias. Durante una audiencia legislativa celebrada el miércoles, dijeron que no es bueno para el paciente y que además les impide acudir a otras llamadas de emergencia. Cuando las ambulancias son retenidas en los departamentos de emergencia locales debido a un APOD y los recursos se alejan de Chino Valley, es solo cuestión de tiempo hasta que un miembro de la comunidad probablemente muera simplemente porque no puede llegar al hospital. Los equipos de emergencias a menudo terminan esperando durante horas con un paciente en los hospitales, lo que se conoce como APOD o demora de descarga de paciente en ambulancia, porque no hay nadie disponible para recibir nuevos pacientes. Los médicos afirman que este problema se debe a los retrasos en las pruebas de laboratorio, las radiografías y las autorizaciones de los seguros. Hoy en día no es raro que nuestros paramédicos comiencen a prestar ayuda a un paciente y luego esperen 30 minutos o más la llegada de una ambulancia para transportar a ese paciente al hospital. Personalmente he esperado más de 80 minutos, sí, 80 minutos en la escena para que llegue una ambulancia en múltiples ocasiones. Aunque dicen que estos tiempos de espera no son nuevos, la pandemia del COVID-19, también conocido como virus del PCC, empeoró la situación. En California se está produciendo un aumento de las hospitalizaciones a raíz de un pico de infecciones por la variante Omicron. En un hospital de Sacramento es habitual ver una multitud de ambulancias públicas y privadas haciendo fila. Debido a los largos tiempos de espera en los hospitales, el tiempo de respuesta de las ambulancias aumentó a unos 12 minutos. El traslado de pacientes no debería durar más de 20 minutos, pero se retrasaron más de 2 horas en más de 700 ocasiones en 2021.
Los socorristas creen que los hospitales deberían ser responsables de procesar la información de los pacientes que llegan. A medida que el comité busca abordar el tema de las APOD, también alentamos al comité a considerar la reescritura de leyes obsoletas que simplemente no ayudan al sistema prehospitalario actual a utilizar todos sus recursos. Así que necesitamos soluciones a corto plazo, pero también necesitamos soluciones a largo plazo y tenemos que mirar a las regulaciones. Tenemos que buscar maneras de racionalizar las cosas que tengan sentido. A principios de este mes, el director de Salud Pública del Condado de Santa Clara pidió a la gente que no utilizara las salas de emergencia como centros de pruebas. Los viajeros no estadounidenses que entren en el país necesitan estar completamente vacunados a partir de mañana. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los viajeros esenciales que ingresen a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry deben mostrar una prueba de vacunación. La administración Biden abrió las fronteras con Canadá y México a los viajeros no esenciales que están completamente vacunados a principios de noviembre. El DHS dijo que extendería el requisito a los viajeros esenciales, a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos a principios de enero durante la pandemia. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes no necesitan mostrar una prueba de vacunación si entran por tierra o por ferry. No es necesario presentar pruebas negativas de COVID. Y pasando a nuestra siguiente nota, llevamos 2 años de pandemia de COVID-19 y la gente pregunta a los expertos en salud cuándo terminará. Algunos también se preguntan si la pandemia pasará a ser endémica este año. La Organización Mundial de la Salud señala que el final no está cerca en absoluto. Miguel Moreno de NTD nos trae la información. Los periodistas preguntan al doctor Anthony Fauci y otros expertos en salud si la pandemia de COVID-19 llegará a su fin este año. No si el virus será eliminado, sino se convertirá en una enfermedad endémica como la gripe o la varicela. La Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, podría considerar el COVID-19 como una pandemia durante mucho tiempo. Esta pandemia no está, ni mucho menos, terminada, y con el increíble crecimiento de Omicron a nivel mundial es probable que surjan nuevas variantes. Pero otros expertos en salud dicen que la variante Omicron podría ser la que nos empuje a la fase endémica, es decir, cuando una enfermedad se convierte en un componente constante y predecible de una población. El Dr. Fauci abordó la posible fase endémica con Yahoo Finance el martes. Dijo que si un número suficiente de personas se vacunan y obtienen inmunidad natural, una variante altamente contagiosa, pero relativamente leve como Omicron, podría ayudarnos a llegar a ese punto. Entonces, se podría llegar a un nivel lo suficientemente bajo como para no perturbar a la sociedad ni crear un mayor riesgo de que alguien enferme gravemente. El doctor Jorge León, director científico de la empresa de pruebas de COVID-19 Todos Medical, le dijo a NTD que esto es posible. Lo que va a pasar y lo que está pasando es que vamos a lidiar con eso de una manera que conducirá a menos muertes, menos hospitalizaciones y menos impacto en la sociedad en general. Fauci señala que aún podríamos ser afectados por una nueva variante que traspase la inmunidad que la gente ha desarrollado y que es prudente esperar el mejor escenario, pero prepararse para lo peor. Miguel Moreno, NTD Noticias. Se están desplegando soldados de la Guardia Nacional de Oregón para ayudar a los hospitales de todo el estado. El sistema sanitario local se enfrenta a una escasez de personal causada por la variante Omicron. Tenemos más información. 7 soldados de la Guardia Nacional fueron asignados al hospital West Valley en Dallas, Oregón esta semana. Ayudarán en todo, desde las pruebas de COVID-19, pasando por el traslado de pacientes hasta ayudar en las recepciones. También tenemos 10 puestos de personal abiertos, puestos de enfermería abiertos solo dentro de mis 2 departamentos y hay 15 departamentos dentro de este hospital. Así que no solo estamos viendo volúmenes más altos, sino que también estamos teniendo algunos problemas con el personal. Así que todas estas son razones por las que tenerlos aquí con nosotros es increíblemente importante. Se lo agradecemos mucho. El estado espera colocar a 1,200 miembros de la Guardia en aproximadamente 40 hospitales de Oregón para hacer frente a la escasez urgente de personal no clínico. Otros estados también están recurriendo a la Guardia Nacional para complementar al personal hospitalario que se encuentra bajo presión.
Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando, le tendremos información sobre un seminario para los atletas olímpicos impartido por Human Rights Watch. No se vaya, regresamos. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Francia ha aprobado su ley de pase de vacunas a partir del lunes. Cualquier persona mayor de 16 años debe tener una prueba de vacunación completa contra el COVID-19 para poder acceder a una amplia gama de actividades cotidianas, incluidas las visitas a restaurantes y bares, así como el transporte de larga distancia. Ya no se aceptará una prueba PCR negativa. El pase afectará a unos 5 millones de personas que siguen sin vacunarse en el país. Y pasando a Bolivia, el gobierno de Luis Arce dio marcha atrás a la exigencia del carnet de vacunación. Estos son los detalles. El gobierno boliviano suspendió el miércoles la exigencia del carnet de vacunación y la presentación de pruebas negativas de PCR mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria del virus del PSC. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Salud y Deportes, Jason Nausa, explicó que la decisión se tomó para evitar medidas innecesarias de violencia ante las protestas de grupos contrarios al carnet de vacunación. La medida también especifica que una vez concluida la declaratoria de emergencia, se exigirá nuevamente la presentación del carnet de vacunación, así como la prueba PCR negativa. Sin embargo, la exigencia del documento no se aplicará para la atención de la salud, la educación, el acceso a mercados, transporte y distintos tipos de trámites, así como el reclutamiento militar. Varios grupos civiles, entre ellos iglesias evangélicas, habían presentado una acción popular en contra de los decretos y pidieron la renuncia del ministro de Salud. Human Rights Watch realizó un seminario con atletas olímpicos. Durante la reunión, el grupo les instruyó de que no hablaran sobre los abusos de los derechos humanos en China mientras compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Esto se debe a que los atletas no tendrán mucha protección mientras estén dentro del país comunista. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se celebran el mes que viene y, según el Departamento de Estado, China está cometiendo un genocidio contra la minoría étnica uigur, pero se está advirtiendo a los atletas para que no llamen la atención durante los Juegos sobre los problemas de derechos humanos. El director de un grupo de defensa de los atletas explica por qué. Una de las razones por las que emitimos un comunicado la semana pasada o a principios de esta semana sobre aconsejar a los atletas que no hablen, lo cual es absolutamente ridículo. Les estamos diciendo a los atletas que se callen y se vayan a casa, y la razón es la regla 50 del COI. Si se revisa la norma, dice, en virtud de las leyes aplicables del país. Bien, conocemos el historial de derechos humanos y la limitación de la libertad de expresión en China, así que no creemos que haya mucha protección para los atletas. La regla 50 de la Carta Olímpica prohíbe a los atletas hacer cualquier tipo de manifestación política o religiosa en los Juegos. Sin embargo, algunos atletas afirman que se les debe permitir expresarse sobre los temas que les interesan, ya sean en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro lugar. Debería haber una protección general para todos los deportistas que se manifiestan en cualquier momento sobre cuestiones de derechos humanos. Los deportistas no solo disfrutan de los derechos humanos cuando no compiten. Los deportistas no solo disfrutan de los derechos humanos cuando no están en el podio. Disfrutan de los derechos humanos en todo momento. Así que sí, los atletas deben ser protegidos cuando no están en el podio ni en el campo de juego, pero también deben ser protegidos cuando están en esos lugares. Una investigadora de Human Rights Watch que se enfoca en China, explica de qué manera los atletas podrían estar en peligro si no hacen caso a la advertencia. Las leyes chinas son muy vagas en cuanto a los delitos que pueden utilizar para perseguir la libertad de expresión de la gente. Te pueden acusar de provocar peleas y problemas por decir lo que piensas. Te pueden acusar de incitar a la subversión. Así pues, hay todo tipo de delitos que pueden imputarse por tus comentarios críticos pacíficos. Y como Sophie mencionó antes, la tasa de condenas en China es del 99%. Todos estos hechos son buenos indicadores
conscientes de lo que puede ocurrir a los atletas si deciden hablar. Reuters se puso en contacto con el Comité Olímpico Internacional para pedirle un comentario al respecto. El Comité Olímpico envió un correo electrónico al medio diciendo que el organismo olímpico siempre reconoce y defiende los derechos humanos, tal y como se recoge tanto en los principios fundamentales de la Carta Olímpica como en su código ético. Estados Unidos, junto con Japón, Gran Bretaña y Australia, organizaron un boicot diplomático a los Juegos. Los países citaron los abusos de los derechos humanos del Partido Comunista en el poder. Faltan poco más de 2 semanas para la ceremonia de apertura. Estados Unidos organizó un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, citando el genocidio que el régimen chino está llevando a cabo contra los musulmanes uigures en la región occidental de China de Xinjiang. Pero ahora los informes indican que otra persecución también se está intensificando en el interior de China. Anders Corr, editor del Journal of Political Risk, nos cuenta más sobre la represión del Partido Comunista Chino contra el grupo espiritual Falun Gong. Bueno, el Dr. Miles, un exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó para Pompeo directamente en la estrategia hacia China bajo la administración Trump, argumentó que en realidad hay más evidencia del genocidio contra practicantes de Falun Gong que del pueblo uigur, así que realmente no deberíamos pensar en un genocidio más suave, sino ciertamente en un genocidio contra Falun Gong y potencialmente incluso en genocidio del triple que los tibetanos. Así que estos son realmente los juegos del genocidio. El nivel de lo que está ocurriendo en Beijing ahora mismo se está intensificando y tenemos que estar realmente preocupados por ello. Entonces, ¿cuál es la solución a este abuso de estas minorías religiosas? Cuando lo observamos, China está en el otro lado del mundo. ¿Qué puede hacer el americano promedio para hacer una diferencia? Bueno, el estadounidense promedio, una cosa es boicotear los productos chinos, otra cosa es llevar ese boicot a un nivel más alto en términos de sanciones económicas a China, aranceles a los productos chinos. Los aranceles no deberían limitarse solo a Estados Unidos, deberíamos extender esos aranceles. Los europeos deberían extender esos aranceles a sus países, los japoneses, los surcoreanos, básicamente todos los países que creen en el valor de la libertad, la democracia, tienen que empezar a cerrar la economía china hasta que cambien su situación de derechos humanos, mejoren sus derechos humanos. Con la persecución a Falun Gong hemos visto tribunales independientes, los libros de David Kilgour, que muestran la brutal sustracción de órganos de estos disidentes políticos y minorías religiosas. ¿Es esto algo que hayamos visto antes en la historia? No lo creo. Creo que es algo exclusivo de la persecución del PSC a Falun Gong y a otras minorías, pero son principalmente los practicantes de Falun Gong los que son sometidos a esto, en parte porque son de las personas más sanas de China en cuanto a que, ya sabes, rechazan el alcohol, rechazan el tabaco, y por esta razón sus órganos tienden a ser más sanos que otros órganos, y bueno, por desgracia, eso los convierte en un blanco de los, entre comillas, profesionales médicos del Partido Comunista Chino. Ahora los dejo con Julián Bertone, con información siempre actual sobre China. Adelante, Julián. El régimen comunista chino es conocido por mantener un estricto control sobre el flujo de información dentro y fuera de China. Pero para aquellos que se atreven a cuestionarlo o a debatir su relato de la historia en público, puede suponer importantes riesgos. Una profesora de formación profesional china está buscando un nuevo trabajo. Ocurre después de que perdiera su empleo por hacer comentarios que contradicen el discurso oficial del Partido Comunista. Tiene que ver con un tema especialmente sensible para el régimen, acontecimientos históricos que involucran a China y Japón. El régimen chino afirma que los japoneses mataron a 300.000 chinos durante un suceso llamado la masacre de Nanjing. El tema surgió en la clase de la profesora el mes pasado. Fue entonces cuando sugirió que se necesitan más datos para respaldar ese relato histórico. En aquel entonces, ¿a cuántos mataron los invasores japoneses en Nanjing? 300.000 personas no están respaldadas por los datos, ciertamente. Song dijo entonces, y cito, "No debemos odiar, sino pensar en cómo llegó la guerra. Esto es lo más importante". Sus palabras parecen inofensivas, ya que los historiadores llevan años debatiendo ese número de muertos, sin llegar nunca a una conclusión unificada. Pero uno de sus alumnos la grabó en clase y la denunció. La universidad la despidió poco después, alegando lo que se calificó como un accidente docente grave y de repercusiones sociales adversas. Uno de los principales medios de comunicación estatales de China, el Diario del
pueblo, informó sobre la historia. También criticó a Song, dijo que fracasó como profesora y como china, pero la opinión pública parece estar del lado de Song. El analista de asuntos chinos Jason Ma es uno de los que expresan su apoyo. Por razones históricas, es bastante difícil contar el número exacto de víctimas, es comprensible. Incluso el régimen comunista chino admitió en sus propios documentos e informes que 300.000 es una estimación muy aproximada. Dijo que el incidente refleja el deterioro del entorno social de China. Señaló que la narrativa del régimen comunista chino se convirtió en la única verdad aceptable, y cualquier chino que diga lo contrario o plantee preguntas comete efectivamente un pecado, al menos desde la perspectiva de Beijing. Es decir, en China lo que debes saber, lo que no debes saber, con lo que debes enfadarte, con lo que no debes enfadarte, todo eso lo decide el Partido Comunista Chino. También mencionó cómo el régimen anima a la gente a denunciar a los demás. Al fomentar la denuncia y la divulgación de detalles sobre los demás en la sociedad china, el régimen del PSC puso a la sociedad en su conjunto, al menos superficialmente, a la altura del nivel cognitivo de los individuos con el cerebro más lavado. Ma afirma que, en su opinión, la profesora Song es una de las personas más irritantes para el régimen, no porque cuestione su narrativa, sino porque anima a los estudiantes a dejar de lado el odio y a utilizar la lógica en su lugar. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos de cambiar de plataforma. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y nos encontramos en el noticiero de esta noche. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.